tiempo de irnos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de AdValue, asesores independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, Juan Francisco. Juan Francisco, cuéntanos, hasta Hola, el día Elena, de ayer el tipo de cambio había experimentado una fuerte caída en donde el peso llegó a acumular una apreciación del 4.4%. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el tipo de cambio continúe cayendo? ¿Ves más probable que pueda volver a ubicarse en los niveles máximos de mediados de junio? Sí, Elena, buenas tardes. Como bien comentas, pues habíamos estado viendo una fuerte caída del tipo de cambio luego de que viéramos máximos hacia niveles de 20,47 y apenas el día de ayer, antes de la apertura, niveles mínimos en 19,60. Este movimiento de 20,47 a 19,60 es el que comentas, en donde vemos esa apreciación del 4.4%, luego del fuerte repunte que habíamos visto anteriormente, desde 18,50 hasta 20,47. Nosotros en la parte técnica hemos venido comentando que todo este proceso de altibajos que ha presentado el tipo de cambio durante los últimos meses correspondería más bien con un proceso de acumulación alcista. Esto querrá decir que en el corto plazo pues podríamos seguir viendo alzas del tipo de cambio, en donde nosotros tenemos planteado un objetivo de 21 pesos para el cierre del año, es decir que de aquí a diciembre es más factible bajo nuestro análisis que el tipo de cambio pudiera colocarse en esos 21 pesos. De muy corto plazo suponemos que ya los 19,60 que vimos ayer en el interbancario podría haber sido el piso definitivo de este ajuste de correctivo de muy corto plazo, y que justamente esta baja que vimos desde 20,47 hasta 19,60 sea el motor o el catalizador del próximo repunte que veríamos hacia el cierre del año, hacia los 21 pesos. En resumen, yo te diría que nuestra expectativa técnica es que si todos los movimientos o los altibajos que ha presentado el tipo de cambio durante este año corresponden con ese proceso de acumulación alcista, nuestra expectativa es que hacia el principios del próximo año ya podríamos estar hablando de no solo los 21 pesos, sino el rompimiento de dicho nivel que señalaría o activaría escenarios alcistas en 22, que son los máximos históricos del tipo de cambio, e inclusive por arriba de este hacia un primer objetivo en 23,50. Bien, Alfredo, por otra parte, ¿tú nos puedes comentar en principio la decisión de política monetaria de la Fed y cómo se ha venido comportando el flujo de tenencia de extranjeros en mercado de dinero y qué podríamos esperar para la próxima semana con la decisión de política monetaria de Banjico? Claro que sí, Elena. Bueno, la Fed el día de hoy, como era ampliamente esperado por los mercados, la realidad es que mantuvo sin cambio las tasas de interés. Desde luego, dentro de estas minutas manifiestan la economía que va desarrollándose desde luego bajo un muy buen nivel de crecimiento, en donde el empleo se ve fortalecido, la inflación está dentro del rango objetivo de parte de la Fed, y desde luego el gasto que viene con incrementos, es decir, un gasto al consumidor que poco a poco va aumentando. En ese sentido, bueno, pues todo queda abierto para que en diciembre, en su última reunión de este año, pues la Fed incremente la tasa de interés 25 puntos base, la coloque en niveles del 2,5% y hasta ahorita con la posibilidad de incrementar otras 3 ocasiones durante el 2019 y con esto llegar quizá al nivel neutro que ellos estiman de alrededor de 3,25, quizá 3,50 si llegaran a dar las cosas. No obstante, pues habrá que estar al pendiente porque sí habla también de la volatilidad que pueden experimentar los mercados en ese sentido, y bueno, pues ante esas circunstancias seguramente que esos 3 posibles aumentos pudieran estar alguno de ellos quizá en duda. Pero bueno, en resumen, como bien comenta luego Juan Francisco, en este caso, bueno, pues 2,5 sería la tasa al cierre de año, esperar en diciembre ese incremento y todo listo para seguir incrementando la tasa durante el 2019. Juan Francisco, por otro lado, durante el mes de octubre, el principal índice accionario en Estados Unidos, el Dow Jones, registró una de sus peores caídas mensuales y además acumuló una baja de menos 11%. Sin embargo, durante los primeros días de noviembre, ha registrado un fuerte repunte y ha logrado acumular un alza de más 8%. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que la alza reciente signifique que ya vimos un piso a finales de octubre y que quizá hacia cierre del año pudiera recuperar las ganancias que acumulaba a finales de septiembre?
Sí, Elena, pues también muy interesante este fuerte repunte que vimos en el índice Dow Jones durante los primeros días de noviembre, que como bien señalas, acumula un alza del 8%, esto desde los mínimos que vimos hacia el cierre de octubre, hacia el 29 de octubre, en 24.122 puntos, y los niveles actuales que cotiza alrededor de los 26.200. Con esto nosotros en la parte técnica pues vemos que en el corto plazo podría haber sido la primera caída, desde niveles cercanos a 27.000 puntos que vimos a finales de septiembre, y los mínimos después que vimos a finales de octubre, cercanos a los 24.200 puntos. Esta podría ser la primera fase de un nuevo movimiento bajista, y en ese sentido pues esperaríamos que este movimiento de alza repentino a principios de noviembre pudiera tratarse únicamente de un rebote de ajuste correctivo. De ser así, nosotros pensamos que en estos niveles cercanos a los 26.200 puntos para el Dow, de detener su avance, podríamos nuevamente ver caídas que pudieran poner a prueba los mínimos que vimos a finales de octubre. En ese sentido, y de validarse esa hipótesis, nosotros esperaríamos que hacia el cierre del año pudiera volver a colocarse cerca de los 24.000 puntos el índice Dow, y de romper por debajo de esos 24.000 puntos buscar niveles más bajistas, más profundos. En ese sentido, nosotros queremos recordar que no solamente habrá que estar viendo los movimientos de volatilidad en los mercados durante los últimos meses, sino también considerar que durante los últimos 10 años el índice Dow Jones ha ganado poco más del 300% y que lleva una alza acumulada de 10 años. En ese sentido, también nosotros en la parte técnica vemos riesgos de que probablemente los máximos que estamos viendo aquí en el 2018, en enero vimos 26.600, en septiembre vimos 26.900 puntos. Estos serían nuevamente techos importantes para estas bolsas, y por lo tanto será muy importante atestiguar si el índice Dow pudiera o no romper por debajo de los mínimos que vimos en octubre, lo que nos confirmaría, un cambio de tendencia de largo plazo. Alfredo, ¿cómo se muestra el ambiente en los mercados en estas últimas semanas previo a la entrada formal del nuevo gobierno? Bueno, creo que ha sido muy claro la señal que se ha estado enviando en los mercados. Quizá parte de la pregunta anterior para responderla aquí es que los flujos de tenencia de extranjeros han venido a menos, desde luego se han posicionado en CETES, en donde claramente son inversiones a corto plazo, garantía gobierno, liquidez y tasas competitivas para ellos. En ese sentido, bueno, pues lo que se ha venido dando evidentemente son diversos eventos que han ido minando el nivel de confianza de inversionistas y de mercado en general, que como sabemos no hay nacionalidad en ese sentido, no es en contra del gobierno, ni mucho menos, simple y sencillamente cuando no hay confianza y una expectativa para poder invertir, no lo hacen. Yo creo que es parte de lo que está sucediendo. Hemos visto, desde luego, por un lado, los diferentes eventos, cómo han estado buscando reorganizar un poco la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. Por el otro lado, también cambiar quizá la estrategia comercial de mediano plazo de Pemex, en donde claramente vemos que hay un nivel de endeudamiento en moneda extranjera muy fuerte, casi el 87-90% de esta. Vemos cómo el pasado lunes, el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vimos el día de hoy esos posibles ajustes en las comisiones al sector bancario. ¿Y qué consecuencias? Bueno, pues las calificadoras en primera instancia han tenido respuestas importantes. Fitch y HR Ratings disminuyendo la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México. Standard & Poor's y Moody's la dejan abierta un poco a evaluar y ver sobre todo el presupuesto 2019. Vemos ajustes en el instrumento justamente del papel del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vimos también un ajuste en la perspectiva de Pemex, evidentemente, que está además en la rayita de la parte de grado de inversión. Y hoy claramente vimos Fitch redujo la perspectiva negativa de algunos bancos, el caso específico de Bancomer, el caso específico de HSBC, de Citibanamex, de Yentera, de Inbursa, entre otros. Y claro, se acumuló un sentimiento
negativo desde luego al sector bancario, pero se generalizó, de ahí la caída que no habíamos visto desde 2008 en la Bolsa Mexicana de Valores, y esto quizá puede ser la antesala a un cambio de tendencia de la bolsa para los próximos años en general, así que es importante ese evento, las tasas de interés presionadas también de una manera importante, y en ese sentido, bueno, y el tipo de cambio que ya se ha comentado ampliamente, pues con una presión de alza, así que bajo este escenario, pues indudablemente Banco de México va a tener mucha presión por la parte de flujos pues, y movimiento de mercados para incorporar ahí un aumento en la tasa de interés. Habrá que esperar si la Comisión de Cambios tiene alguna acción adicional que pueda tratar de darle cierta tranquilidad y pausa temporal, al menos a que inicie ya en forma formal este nuevo gobierno, y bueno, pues es la antesala, pero el ambiente pues deprimido, hoy lo vimos muy claramente, la bolsa cayendo de manera drástica, el tipo de cambio muy presionado, las tasas de interés con rebotes a lo largo de la curva de 15 puntos base, así que pues difícil el entorno para este nuevo gobierno que inicia pues ya en algunas semanas ya en forma oficial. Bien, muchísimas gracias Alfredo y Juan Francisco por su análisis, nos vemos pronto. Claro que sí, buenas tardes. Claro que sí, un saludo, buenas tardes.